Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los alumnos de esta 15ª edición del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. Hoy tenemos el placer de inaugurar el curso. Ya sabéis que teníamos en principio clases, el inicio de ellas en el día de hoy, pero hemos decidido colocar el acto inaugural, que a veces fluctúa un poquito en fecha en otros cursos, lo hemos decidido colocar justamente en el primer día, ¿vale? Y tenemos el placer de contar hoy aquí con un conferenciante de lujo, el profesor de la Universidad de Cantabria, Luis Sazartonil Ruiz. Yo no me quiero extender muchísimo, únicamente agradeceros a todos como acto inaugural que es pues, vuestra presencia en el acto de hoy y por supuesto el haber elegido nuestro máster en una tarea que por nuestra parte pues ha sido bastante ardua, un máster que como ya sabéis tiene un número clausus de 30 alumnos y donde, bueno, en sus distintas fases pues hemos llegado a evaluar alrededor de 120 alumnos en total, ¿no? Es cierto y verdad que no todos como primera opción, o en segunda o en tercera, pero muchísimas personas son las que os habéis decidido, ¿no? Por cursar nuestro máster. Incluso creo que hoy falta gente porque bueno, la última de la fase, la cuarta, se evaluó precisamente la semana pasada, creo que no hace ni 7 días. Había ahí un hueco de 3-4 plazas, ya estaba inmatriculado prácticamente todo, 25, 26, quedaban unas 4 plazas por cubrir y en la cuarta fase se presentaron para esas 4 plazas 32 personas, si no recuerdo mal. La tuvimos que evaluar y yo creo que no les ha dado tiempo incluso a matricularse. De ahí que piense que hay alguno de los alumnos que todavía no se haya podido incorporar. Para nosotros pues es un verdadero placer, ¿no? Que este máster, que es además, si no me falla la memoria y las estadísticas, al que mayor número de personas se presentan o se preinscriben, al menos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, pues bueno, contar con vosotros, además en un panorama tan variopinto, porque sois alumnos no solo de distintos lugares geográficos, de Málaga, de Sevilla, de Granada, de Madrid, de Barcelona, sino también de una formación tan heterogénea, tan variada. Lógicamente, pues tenemos un grupo importante de alumnos de Historia del Arte, de grado de Historia del Arte en Málaga y de otras ciudades. Pero es verdad que el panorama es mucho más amplio. Hay graduados en Historia, en Comunicación, en Periodismo, en Bellas Artes y seguro que se me queda atrás alguno que otro. En fin, no me quiero extender más, únicamente daros las gracias a todos por haber elegido este máster y voy a pasar directamente la palabra a la vicedecana de estudios, la profesora también de nuestro departamento de Historia del Arte, Carmen González Román, pues para que de manera oficial dé para inaugurado el curso. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Es un verdadero placer estar de nuevo inaugurando este máster que ya ha presentado el coordinador Sergio Ramírez, querido amigo y compañero. Y quiero empezar agradeciendo a esta casa, que siempre está dispuesta a acoger las actividades que se organizan desde el Departamento de Historia del Arte, a José María Luna, a Carlos Ferrer, que hemos saludado al llegar, por supuesto a Mario Virgilio, que también está por aquí, y bueno, y a todo el personal que ha ayudado a hacer la visita que habéis hecho esta tarde previa a este acto que comenzamos, ¿no? También quiero agradecer especialmente la presencia esta tarde aquí de profesores y profesoras del departamento, empezando por Teresa Sauret, catedrática de Historia del Arte, Modesta Di Paola y Ignacio Mayorga, que también lo veo por allí al fondo, creo que no se me escapa nadie más. Y bueno, pues las cifras cantan, como acaba de decir Sergio, y efectivamente yo que hablo aquí en calidad de vicedecana de estudios, representando al decano de nuestra facultad, nos sentimos orgullosísimos, ¿no?, de ver que un año más faltan plazas, pero además en cantidad notable, porque el número clausus es de 30 y, como bien ha señalado, hay mucha gente que se ha quedado fuera. Por lo tanto, quiero empezar felicitándoos porque sois privilegiados.
Es decir, haber tenido acceso a un máster con tanta demanda tiene su mérito, ¿no? Y seguramente ese mérito viene avalado por el currículum que habéis presentado, por el expediente académico que tenéis cada uno y cada una, y que, bueno, indudablemente eso es lo que os ha permitido acceder a él, ¿no? Es un máster en el que ya habéis elegido las optativas según los intereses de cada uno, aparte de las asignaturas obligatorias. Vais a tener la oportunidad, estoy segura, de crecer muchísimo intelectualmente, porque pese a que alguna asignatura por su denominación pueda parecer similar a la que ya hayáis cursado en vuestros respectivos grados, en realidad es una amplitud de miras la que se pretende alcanzar, se pretende transmitir con los distintos recorridos de este máster, ¿no? Que es un máster además que, como su nombre indica, apunta hacia la dimensión social del arte. Y justamente diciendo esto me acordaba de un artículo que voy a comentar muy brevemente, que leía este fin de semana acerca de la arquitectura moderna fallida, ¿no? Y además me lo bajé, me lo descargué porque lo leí online para llevarlo a la clase. Los que estén conmigo en la asignatura correspondiente lo trabajaréis, ¿no? De qué manera se desmonta ese mito de la arquitectura moderna y cómo habla gente que ha habitado la famosa Casa Cascada de Wright o ha habitado la Villa Saboya y no han podido aguantar y han puesto demandas a los arquitectos porque o se helaban de frío o tenían goteras o aquello no había quien lo aguantara, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo un poco para indicaros que evidentemente en algún momento pues, se podrá hablar de la Casa Cascada de Wright, pero la visión, el enfoque que se le pueda dar a ese edificio en concreto pues va a ser difícil diferente quiero decir, del que se haya podido estudiar en un curso, en una asignatura correspondiente del grado, ¿no? Así que, bueno, yo traía aquí algunas notas, pero poco más tengo que decir. Reitero que verdaderamente considero que es un éxito este máster. Tenemos 11 másteres en la facultad, ya tenemos 11. Algunos de ellos son másteres interuniversitarios, con la Universidad de Granada, de Lleida, etcétera. Y repito, nos sentimos muy, muy orgullosos de que sea este máster precisamente el que más demanda tiene, el que más números alcanza en lo que se refiere a matriculación. No lo he mencionado porque lo quería dejar para el final, pero el agradecimiento especial esta tarde es para nuestro invitado, de honor además, porque, bueno, ya sabemos todos en esta época del año la cantidad de ocupaciones que tenemos de docencia, de investigación, etcétera, y él pues, ha sido tan amable de dejarlas temporalmente por unos días y venirse aquí a Málaga a mostrarnos, ¿no? Todo lo que sabe acerca de esta temática que él va a presentar. Así que por mi parte no tengo que decir nada más. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, yo había dejado para esta segunda parte los agradecimientos, porque no me ha dejado ninguno, con lo cual pues no me voy a repetir ni me voy a reiterar. Además, Carmen habla en primera persona y con total conocimiento del máster, como sí lo ha hecho, porque ella ha sido también coordinadora durante varios años, lo conoce perfectamente. Bueno, ha aportado muchísimo a este máster en cuanto a organización, estructura, contenidos, etcétera, y por lo tanto tenerla hoy aquí es un verdadero placer, ¿no? Un verdadero placer porque ya sé que viene en calidad de vicedecana de estudios y representando al propio decano, pero para nosotros es mucho más, ¿eh? Es profesora del Departamento de Historia del Arte, ha sido coordinadora de este máster y sé que viene con muchísimo gusto a este acto. Yo sé que a todos, pero a este especialmente. Además, en un año que, bueno, ya lo comenté, ya tuvimos una reunión la semana anterior online, en el que ya os dije que va a ser un año especial, ¿eh? Carmen lo sabe también, por suerte o por desgracia, muy bien, mucho mejor que nosotros, porque ella es la que ha tenido que organizar todo este mare magnum de calendarios, horarios, clases, etcétera. Y en el máster pues también estamos implicados, ¿eh? Recordad que dijimos que la convocatoria de septiembre también desaparece, únicamente se mantiene en lo que respecta al TFM, y el año va a ser
a ver, va a ser muy satisfactorio en muchísimos aspectos, pero vamos a necesitar de muchísimo trabajo también, trabajo, constancia, estar al día para poder completar lo que serían las asignaturas, las prácticas y si puede ser también el TFM para la convocatoria máxima de septiembre, ¿vale? Bueno, yo sin más no me voy a alargar. Entre esos agradecimientos que antes reseñaba la propia Carmen González Román, pues yo me tengo que detener en la de Luis Azatornil Ruiz, que es el conferenciante de hoy. Primeramente darle las gracias por su predisposición en todo momento para venir a Málaga. Yo sé que está encantado, porque Málaga, bueno, vino hace muy poquito tiempo, un mes, alrededor de un mes o así. Y bueno, yo sé que venir aquí para él también es un verdadero placer y mucho más es para nosotros. Yo no me voy a extender más, quiero leeros un breve resumen del currículum del profesor Azatornil para que, bueno, tengan una idea, aunque sea muy leve, de su trayectoria, que es ingente ya. Y decir, por tanto, que Luis Azatornil es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Cantabria. Ha sido investigador invitado en el Departamento de Historia del Arte del Instituto de Historia, CSIC Madrid, en 1994, del Centre Ledux de la Université Paris I, en 1995, 96 y también en el año 2010, la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, también en París, entre 2009 y 2010, y el Centro de Estudios del Museo Nacional del Prado en 2021. Su actividad investigadora se ha centrado en la transición del sistema artístico entre las épocas moderna y contemporánea y es colaborador habitual en revistas indexadas, catálogos de exposición y numerosas monografías colectivas nacionales e internacionales. En los últimos años ha coordinado varias obras sobre estudios urbanos o sobre la proyección internacional del arte español, entre las que destacan Arte y mecenazgo indiano, del Cantábrico al Caribe, editado en Gijón por Ediciones Trea en 2007, El arte español entre Roma y París, siglos XVIII y XIX, editado en Madrid por la Casa de Velázquez en 2014, Arte, ciudad y culturas nobiliarias en España, siglos XV y XIX, de la cual tuve el placer también de participar, Madrid, CSIC, en 2019, o Imago Urbis, las ciudades españolas vistas por los viajeros, siglos XVI-XIX, Gijón, Trea, 2019. En el ámbito expositivo ha sido coordinador del Plan de Viabilidad del Centro de Arte Faro Cabo Mayor 2005-2006 y ha sido comisario de varias exposiciones, entre las que destacan recientemente El arte de ver, tratados, revistas, manifiestos, Santander, Congreso Nacional de Historia del Arte, CEA 2016, o Imago Urbis, en Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias 2019. También es colaborador habitual en revistas indexadas con alto nivel de impacto y miembro de varios consejos de redacción o científicos de revistas y editoriales de prestigio, Archivo Español de Arte, Quintana, Ars Longa, Cuaderno de Arte de la Universidad de Granada, Biblioteca de Historia del Arte del CSIC, etc. Ha organizado varios congresos internacionales, como el titulado España entre París y Roma, en Roma, París, Madrid 2010, Arte, Ciudad y Culturas Nobiliarias en España, Madrid 2018, y además dirigido numerosos proyectos de investigación recientemente como investigador principal 2016-2019 del proyecto Culturas Urbanas en la España Moderna, siglos XVI-XIX, y como miembro de los proyectos de I+D, Atlas Museo, Coordenadas Culturales en la Museología del Presente 2019-2022 de la Universidad Complutense y el Museo del Prado, y Políticas para la Legitimación Nobiliaria 1788-1931 de la UNED entre los años 2020-2023. Como pueden ver, y esto es solo un resumen, una síntesis, la trayectoria de Luis es extraordinaria, ¿no? Para la edad que tiene, además, muchísimo más. Os dejo ya directamente con la conferencia inaugural del máster, que como pueden ver en pantalla se titula La imagen artística de Andalucía en Europa, de los viajeros a las exposiciones universales. Espero que disfruten muchísimo, sé que lo van a hacer con esta conferencia. Muchísimas gracias, Luis. A vosotros. Bueno, tenemos volumen, ¿no? Bueno, pues como diría Tip, el agradecimiento es todo mío. Es un placer
venir por Málaga siempre en tan buena compañía, con Sergio, con el que ya hemos trabajado muchas veces, con mi queridísima Teresa Sauret, ya son muchos años de Mili, lo que llevamos. Naturalmente con Modesta, con la que participo en uno de esos proyectos de Atlas Museo y que en su conjunto conforman un departamento, yo creo, de muy alto nivel, nacional, con fichajes recientes como Modesta, que es un gran fichaje para Málaga, sin lugar a dudas, y en una ciudad y en un museo que dirige mi queridísimo amigo José María Luna, al que conozco desde que éramos dos novatos en estas lides de los museos, muchos años, demasiados, pero bueno, se ríe Teresa. Bien, lamentablemente esto se graba, entonces, bueno, me tendré que cortar un poco. Se edita. Ah, bueno, eso está bien, eso me salva, luego hacéis unos cortes. Es también un placer suplementario pues presentar, me siento muy honrado de presentar un máster, ¿no? Creo que es de vuestras primeras sesiones, pasáis ahora al siguiente nivel de este videojuego de la historia del arte. Y bueno, pues vamos a empezar a complicar las cosas, ¿no? Hasta ahora habéis vivido el grado, un grado en el que las cosas parece que tienen una lógica, ¿no? Os cuentan unas asignaturas así lineales, donde todo parece tener cierta lógica. Bueno, vamos a revolverlo, ¿no? Vamos a empezar a deconstruir cosas y a trazar un poco miradas un poco más transversales. Voy a tener que ser breve, pero bueno, la primera pregunta que quizá determina todo esto es qué hace un cántabro como yo, o la Universidad de Cantabria, hablando de Andalucía en un sitio como este. Bueno, pues la clave está en los viajeros y quizá en la mirada extranjera, ¿no? Quizá por mi posición ahí a mitad de camino entre la España del Sur, la España del Norte y mi formación francesa o mi presencia en Francia, pues ahora que están tan de moda estos asuntos de la alteridad, ¿no? Y de la mirada del otro, bueno, pues vamos a empezar a ver miradas del otro. Porque como traía muy a colección, muy a propósito, pues la vicedecana, la cuestión de las arquitecturas fallidas, ¿no? Y me acordaba en ese momento de una entrevista que tuve el privilegio de hacer hace años a Adela Güell, una de las nietas de Eusebio Güell, una de las pocas personas que quedaba viva que había conocido a Gaudí en su casa de Comillas, y me contaba precisamente eso, que ella había vivido en el Palau Güell y que era un infierno, ¿no? Que eran paredes curvas en donde no había manera de poner un mueble derecho. Pero esa que clave nos está dando, como muy bien se citaba, que el arte es un mundo de interrelaciones, ¿no? Hasta ahora habéis visto en el grado obras, en el grado veis obras que parecen autónomas, ¿no? Que viven solas, tienen su propia vida, ¿no? Pero es que hay unos usuarios de esas obras y hay unos espectadores y hay unas miradas. Entonces vamos a empezar a hablar de miradas, ¿no? Es decir, vosotros conocéis vuestra Andalucía, pero ahora vamos a ver la Andalucía que miran otros, ¿eh? Voy a tener que ser necesariamente breve, no sé qué tiempo tenemos, aproximadamente una hora, o nos cierran, a ver si vamos a empezar a cerrar museos en lugar de cerrar bares. Bueno, bien, pues voy a intentar ser breve. En realidad voy a combinar dos líneas de trabajo que me gusta a veces mostrar a alumnos que todavía están, bueno, pues plantando sus primeros fundamentos metodológicos, incluso decidiendo sus temas de investigación, porque creo que os va a permitir ver que a veces para afrontar algunos temas de investigación hay que tener, bueno, pues fundamentos metodológicos más o menos potentes y a veces conocimientos de muchas materias. Por ejemplo, para uno de ellos hay que tener conocimientos matemáticos, ¿no? Yo vengo de ciencias, además, y bueno, después de un itinerario bastante peculiar, ¿no? A ver, yo una de las líneas de trabajo a las que me dedico es algo así como los estudios urbanos, la historia urbana o más específicamente los paisajes urbanos, que es una especificidad dentro del mundo del paisaje. En realidad, el concepto de paisaje urbano, que es un concepto relativamente nuevo dentro de los estudios de historia del arte y de arquitectura, es un ámbito de trabajo que compartimos con arquitectos, con sociólogos, con geógrafos y tal. El nombre nos viene de un arquitecto que es Gordon Cullen, que en 1959 publicó un libro con el feliz título de Townscape, dedicado al fenómeno al análisis de los fenómenos visuales, perceptivos y constructivos que ofrece la ciudad.
No obstante, como escribía Aldo Rossi, uno de los grandes teóricos sobre arquitectura, y cito, dice: a ninguna ciudad le ha faltado nunca la percepción de su propia individualidad. Es decir, estamos hablando de una cosa que siempre se ha conocido como genius loci, el sentido de espíritu del lugar, y que fue interpretado por Norbert Schulz, recordando a Heidegger, como un espacio existencial. Es decir, la ciudad es un espacio existencial sobre el que se trazan miradas, en el que se entrelaza memoria, historia, identidad y experiencia colectiva, que de alguna manera viene del ámbito de lo subjetivo. Es decir, no es solo una realidad física, no es algo, yo no veo la misma Málaga que veis vosotros. Posiblemente alguien de otra generación, vuestros abuelos, por favor, hablar con vuestros abuelos, qué cosa tan bonita y tan importante, conocer la experiencia, ver a través de los ojos de otro, ¿no? Vuestros abuelos no ven la misma ciudad que veis vosotros, porque donde vosotros estáis viendo el Pompidou de Málaga, vuestro abuelo, que a lo mejor era obrero industrial en el astillero que había allí, o era marinero, ve otra cosa, está viendo otra cosa. Es decir, en un espacio real se entrelaza, insisto, memoria, historia, identidad. Aquí ya nos tendríamos que extender, pero no es el momento ni el lugar, en la distinción entre historia y memoria, algo que está muy a debate ahora mismo en el ámbito de la historia y que además nos llevaría, bueno, pues incluso a consideraciones sobre qué es memoria histórica, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, historia, memoria, el concepto de anacronismo, esos son términos que, por ejemplo, en la historiografía francesa están muy en debate. No es lo mismo hablar de un lieu de mémoire, un lugar de la memoria, que de un lugar histórico. Es decir, hay unas realidades históricas y hay unas realidades que vienen de la memoria. Pero bueno, eso nos llevaría a otros debates muchísimo más largos. Yo una de las cosas en las que me voy a centrar es precisamente en el espacio urbano que sirve como locus de la memoria colectiva, eso que Pierre Nora llamó lieu de mémoire, lugares de la memoria. Impregnado, que son lugares impregnados de recuerdos compartidos por sus habitantes o por sus visitantes. Y no es lo mismo la mirada propia que la mirada ajena. En definitiva, una de las cosas de las que voy a tratar es sobre la atracción por la imagen reproducida de la ciudad, que es una cuestión que tiene variados orígenes y un proceso de concreción muy largo y complejo que va desde las fascinantes coreografías del siglo XVI de Brown hasta Google Maps. Es decir, quizá para entendernos tendréis que empezar a ver a esos señores del XVI viendo el Civitatis Orbis Terrarum con el mismo furor con el que vosotros consultáis el 3D de Google Maps, ¿vale? En realidad, incluso técnicamente, el 3D de Google Maps, que es una proyección piramidal desde el punto de vista geométrico, no difiere mucho del sistema de vista de pájaro que utilizaban los dibujantes del siglo XVI, ¿vale? No deja de ser un algoritmo, pero bueno, ya está. Bueno, el asunto es que hemos pasado de las vistas a vuelo de pájaro del siglo XVI a las imágenes por satélite, cartografías, coordenadas GPS y otras fotografías actuales. Y todas nos siguen fascinando. Es una de las cosas que fascina al ser humano, mirar la Tierra desde arriba. Bueno, el caso es que esos imaginarios de las ciudades tienen una larga tradición histórica. Los viajeros de gabinete del siglo XVI ya eran receptores de algunos ambiciosos proyectos editoriales y ya se situaban ante estas estampas. Yo no creo que hayáis visto nunca un Civitates, ¿no? Pero un Civitatis Orbis Terrarum es un bicho de este tamaño, absolutamente inmersivo, es más grande casi que la pantalla de un ordenador, es una obra sobre la que te metes y de alguna manera proyectas incluso tu cuerpo hacia el tomo. En ese sentido es una de las primeras formas de viaje virtual. ¿Okay? Esto no me lo estoy inventando. Richard Barton es un célebre erudito clérigo inglés y profesor de Oxford, que ya advertía ante las láminas del Civitatis de Brown
decía que permite, y cito, contemplar, por así decirlo, todas las provincias, ciudades y poblaciones del mundo sin salirse nunca de los límites del estudio. Es decir, ya Richard Burton era consciente de la acción virtual que estaba haciendo, que estaba viajando a través de imágenes. Giampiero Brunetta, que es un interesantísimo estudioso italiano, sobre todo historia del cine, dio con una afortunada fórmula para definir a estos viajeros de imágenes, los llamó icononautas, que me parece una palabra, una expresión preciosa, que además ha pasado al acervo universal, y que permite, con el auxilio de estampas, de libros ilustrados en variados formatos, a estos modernos exploradores hacer sus evasiones y satisfacer su curiosidad por las ciudades de la memoria, viajando mentalmente por mundos lejanos y países desconocidos, ¿vale? Aquí podríamos también enrollarnos mucho a propósito de la variedad de formatos que hay. Empezamos con este tipo de álbumes de ciudades, ¿no? Pero ya en el siglo XVIII hay toda una serie de aparatos, algunos conocidos también en italiano, puesto que eran los italianos los que más lo repartían, los tutilimondi, que son esas cajas oscuras que permitían asomarse a través de dos óculos, se proyectaba una de estas láminas con luces, a veces perforadas, y te permitía de alguna manera con lentes meterte en un ambiente precinematográfico, pretelevisivo, es decir, en ese mundo de la experiencia visual contemporánea que nos ha llevado al régimen escópico actual de las pantallas, de las televisiones o en última instancia de la realidad virtual, ¿no? Pero todo eso no se ha inventado ayer, todo eso lleva un larguísimo entrenamiento visual que a veces viene pues, desde el siglo XVI, desde el siglo XVIII, a través de ese tipo de experiencias. Bueno, aquí tendría que hacer toda una serie de consideraciones sobre las tipologías de vistas, que la verdad es que me puede llevar un rato, pero voy a intentar resumirlo muy rápidamente. El asunto es que los paisajes urbanos nos vienen preocupando desde hace tiempo. En el ámbito francés, inglés y alemán se están trabajando con bastante suficiencia. Hay un grupo muy relevante en Nápoles, por ejemplo, el de Cesare Di Seta, está todas las experiencias de Richard Kagan. En España también hay bastante gente que lo ha trabajado, pero bueno, el hecho cierto es que a partir de un determinado momento dentro del proyecto de culturas urbanas y reuniendo trabajos de casi 20 años decidimos sacar adelante un proyecto, una publicación y una exposición que ha citado Sergio. He traído incluso el libro, pues si os lo queréis pasar luego, que va para Sergio, se lo he dicho antes, y para el departamento, que es este. Es una exposición que se tituló Imago Urbis, las ciudades españolas vistas por los viajeros, siglo XVI al XIX, no sé si se va a caer, sí, igual se cae todo. Esta es la exposición que se hizo inicialmente en el Museo de Bellas Artes de Asturias, luego pasó por Santander y en ese momento iba a pasar por Barcelona, Madrid y Sevilla, pero nos pilló la pandemia y ahora no tiene mucho interés ya volver sobre una exposición de 2019, pero bueno, el libro ha quedado con fondos fundamentalmente de Asturias, de Cantabria, con alguna pequeña aportación de Madrid. Pero a nosotros lo que nos interesaba era trazar el itinerario visual por las ciudades españolas de la Edad Moderna y el siglo XIX con una perspectiva intersecular que nos permitía de alguna manera trazar un panorama o ver cómo una serie de elementos se iban repitiendo sistemáticamente y cómo había cambios y permanencias en ese trato. ¿Qué nos encontrábamos ahí? Bueno, pues nos encontrábamos, voy a intentar ir bastante deprisa, algunas certidumbres. Por un lado, nos permitía comprobar algo que ya ha señalado Fernando Marías, que es cómo, a pesar de la relativa la importancia política en el antiguo régimen de la monarquía hispánica y en general de España y Portugal, no fueron dos países especialmente inclinados a la autorrepresentación artística o literaria. Así como en lugares como las ciudades italianas, la pintura holandesa o las imprentas centroeuropeas, o qué decir de la pintura veneciana, conocemos bastante bien el aspecto de las ciudades holandesas o de la propia Venecia.
las ciudades españolas no fueron y portuguesas no estaban muy inclinadas a esta autorrepresentación, y en general las primeras cartografías y coreografías impresas de ciudades españolas se debieron a iniciativas foráneas, fundamentalmente flamencas, teniendo en cuenta además que Flandes pertenecía a la monarquía hispánica, ¿no? Y de alguna manera dentro de la especialización artística de los países europeos del momento, bueno, pues un poco se adjudicó a las imprentas flamencas toda esta atención al mundo de la estampa. Mundo de la estampa, que también quiero puntualizar aquí, detrás de todo esto también hay un negocio editorial muy potente. Es decir, la representación de ciudades es posiblemente uno de los géneros del grabado más complejos, porque necesitas a un artista que a la vez es un cartógrafo, es un topógrafo y es un matemático, es decir, con una formación muy específica, y además por sus mismas características exige formatos muy grandes, con lo cual algunos de los mejores productos editoriales de los siglos XVI, XVII y XVIII son libros de ciudades. De hecho, no es raro, si ahora os metéis en cualquier anticuario o estas páginas web que hay son fundamentalmente alemanas de venta de estampas, os vais a encontrar con que algunas de las estampas más caras son estampas de ciudades por su formato, por su calidad gráfica. Y me sorprende, por ejemplo, que este libro haya pasado a ser libro de cabecera en más de un anticuario, porque les permite datar y, por tanto, poner precio a las estampas, para que veáis, bueno, pues a veces salidas laterales en el mundo laboral de la historia del arte, ¿no? Volviendo a lo nuestro, a nosotros lo que nos interesa es que, con algunas notables excepciones de iniciativa regia en el siglo XVIII, en España la mayor parte de las iniciativas son foráneas, y las producciones de artistas nacionales prácticamente no llegan, como veremos, hasta el siglo XIX. En parte esto es producto de que sin una fuerte clientela que generase demanda interna, la animación de la iconografía urbana de las ciudades españolas quedará depositada en la mirada del otro, el viajero, el editor o el dibujante extranjero. Normalmente las primeras imágenes que tenemos de nuestras ciudades son miradas extranjeras. Esto, yo lo he contado 1000 veces a los alumnos, esto se ve muy bien en las vistas portuarias. Me he dedicado sobre todo inicialmente me dediqué a vistas portuarias, y normalmente la vista portuaria del extranjero siempre es una vista de una ciudad, es una vista desde el mar, es la primera impresión que tienen cuando llegan en barco. En Santander es clarísimo, mientras que la mirada local es una mirada desde tierra. Cuando llegan los artistas del siglo XIX empiezan a mirar la ciudad, empiezan a mirar el puerto desde tierra, ¿no? Esto nos introduce en un mundo que cualquier investigador se tiene que plantear: ¿desde dónde se mira esto? Es decir, detrás de toda obra hay un artista que se coloca ante el mundo, y es una mirada subjetiva. Lo mismo que una pintura de paisaje no es la naturaleza misma, una vista de una ciudad no es la ciudad misma. Lo veremos 1000 veces, como coges cualquier vista de Sevilla y la Giralda está recrecida, porque la Giralda tiene que ser identificable. Es muy importante, de verdad, como historiadores del arte, colocaros ante la obra, intentar meteros en la piel del artista. ¿Por qué desde aquí? ¿Por qué así? ¿Por qué esto es más grande? ¿Por qué esto es más pequeña? ¿Por qué encuadro así? Vale. Otra cuestión que hay que preguntarse es sobre la atracción, esta atracción por la representación de ciudades, ¿de dónde viene? Se han establecido fundamentalmente 3 grandes grupos de motivos para la creación de vistas urbanas. El primer grupo son, los 3 grandes grupos son psicológicos, políticos y geográfico-estratégicos. Respecto a los psicológicos, las razones psicológicas, las imágenes de ciudades son, en primer lugar, un recurso mnemotécnico que sirve al espectador para evocar un lugar de su memoria individual que refuerza su topografía mental. Es decir, lo mismo que hacéis cuando os vais de viaje y sacáis una foto de la plaza de Bruselas, pues para luego volverla a ver y reforzar tu topografía mental, porque no te acuerdas de todos los detalles. Es una forma de poseer ese lugar, ¿vale?
Segundo grupo de motivos, la posesión, por su mismo carácter evocador, la posesión de estas representaciones permite cierta apropiación simbólica, que en ocasiones puede tener objetivos políticos. Históricamente es bien conocido, monarcas, pontífices o notables, yo que sé, Lorenzo de Medici, a Felipe II de España o Enrique VIII de Inglaterra, o Álvaro de Bazán si vais por el Viso del Marqués subiendo hacia Madrid, ¿no? Todos esos monarcas y papas han poseído ciudades decorando sus palacios con colecciones de vistas y cartografías. Lo veremos con algunos encargos de pintura del siglo XVIII de puertos españoles encargados por Carlos III, por Carlos IV, como una forma de posesión. Si veis los sitios reales, si os ponen una imagen de la zarzuela, veréis que todo está decorado con vistas de ciudades. Por último, toda representación minuciosa de un lugar real y sobre todo de una ciudad tiene una función práctica, especialmente relacionada con necesidades estratégicas. De hecho, desde el siglo XVI la guerra ha sido una de las grandes motivaciones para la creación de coreografías urbanas, ya de lugares, ya de ciudades, fortificaciones o batallas. Bueno, aquí la lista es inmensa. Nosotros, por ejemplo, en esta exposición trabajamos solo imagen urbana impresa. Pero yo que he trabajado, yo que sé, en el Château de Vincennes, que es el archivo de defensa del gobierno francés, está lleno de vistas urbanas de ciudades españolas hechas por espías, con el derrotero que tienes que hacer para invadir Santoña o para invadir Gibraltar, ¿vale? Muchas de estas vistas tienen origen militar, y tienen que ver con cuestiones de uso estratégico. De hecho, el mismo Brown es consciente de que las vistas de ciudades europeas contenidas en el Civitates tienen peligro, y en la introducción dice que podrían en ocasiones, cito, ser espiadas o visitadas por los enemigos de nuestra fe, pero luego añade algo así, a ver si lo veo aquí, dice que no hay ningún problema, porque lo que ha hecho él, no sé si lo veréis en estas imágenes, es agregar, a ver si encuentro alguna más clara, bueno, luego vuelvo para atrás, dice que ha agregado en alguna de estas vistas la imagen del hombre y de la mujer de la ciudad o país con diversos modos de los trajes de estos, con lo cual los turcos inhumanos, que no soportan de manera alguna ver o mirar cualquier figura, no querrán nunca sacar provecho alguno de esta obra. Es decir, su forma de defenderse de los que puedan espiar las ciudades, naturalmente esto puede tener un uso militar, naturalmente, no sé si tanto Sevilla, pero sí es alguna vista de Cádiz, no hay ningún problema porque meten las figuras humanas y ya los turcos inhumanos no van a mirar ahí, ¿no? Bueno, el hecho cierto es que a partir del siglo XVI se produce un fuerte cambio en todo esto, con la llegada del 480, que marca el nacimiento del retrato de ciudades como género artístico definido, por la confluencia de tres recursos nuevos: el empleo de la perspectiva, como bien conocéis, la aplicación de los avances técnicos de la cartografía en la representación del territorio y la búsqueda de la veracidad de la imagen mediante la observación directa. Bueno, aquí entrarían otros elementos como la matemática aplicada de Germafrisio, toda la recuperación de la geometría, del mundo de la geometría, y bueno, el uso del báculo de Jacob. Bueno, hay toda una serie de cuestiones técnicas que os ahorro. Podéis leer a Marías, podéis leer sobre todo a Alicia Cámara, que enseña perfectamente todo el componente cartográfico que hay de todo esto. El hecho cierto es que el progreso, digamos, de las matemáticas, el impulso de la imprenta en el siglo XVI, más la curiosidad geográfica, nos va a dar como resultado la aparición de un mercado editorial muy potente en torno al mundo de las vistas urbanas. Hay muchas tipologías de vistas. Las fundamentales son las coreografías, que nos vienen un poco del libro de Pedro Apiano. Pedro Apiano es el
matemático que trabaja para Carlos V como geógrafo y que recupera la figura de Ptolomeo y que nos va a hacer las primeras distinciones en su libro como Cosmographicus Liber. Nos va a hacer las primeras distinciones sobre qué es geografía y qué es coreografía, siendo la geografía la mirada sobre el todo, lo dice ahí de una manera muy didáctica, es decir, la geografía es todo el rostro del hombre, mientras que la coreografía son los detalles, por ejemplo, un ojo o una oreja. Es decir, la coreografía es acercar el zoom de la geografía general de los mapas, acercar el zoom a una ciudad concreta, a un valle concreto. Con todo eso, lo que tenemos son las primeras vistas coreográficas. Luego habría que distinguir qué son coreografías, qué son ignografías, qué es a vista de pájaro, depende de la angulación desde la que se esté haciendo la vista, pero bueno, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar ahí. Sí me interesa hacer una distinción en estas vistas que ya introduce Richard Kagan, distinguiendo entre lo que llama vistas coreográficas convencionales y lo que él llama vistas comunales o comunicéntricas, distinguiendo aquellas vistas más centradas en la URBS, son las coreografías más centradas en el aspecto físico de la ciudad, frente a las comunicéntricas o comunales que están más centradas en la civitas, en los habitantes. A menudo hay vistas que pueden combinar ambas cosas, pueden combinar el aspecto físico de la URBS más una mirada sobre los habitantes que hoy denominaríamos casi costumbrismo, ¿no? Pero es cierto que hay que graduar la atención que ponen estos artistas. Incluso Kagan llega a hablar de una cosa que llama representación metonímica, que es identificar una ciudad con un elemento, con un solo elemento de la ciudad. De tal forma, por ejemplo, el ejemplo que pone es claramente Sevilla, ¿no? Como Sevilla se va convirtiendo en la Giralda, y la Giralda representa a toda la ciudad. Nosotros en Imago Urbis intentamos incluso trasladar esto a otras ciudades y acabamos viendo cómo Segovia se acababa convirtiendo en el acueducto, cómo Toledo se convertía o en el puente de Alcántara o en la Puerta del Sol, incluso, bueno, el caso de Oviedo, ya que la exposición era Oviedo, cómo Oviedo se iba convirtiendo en la catedral, o incluso cómo eso acababa floreciendo, o sea, hacíamos una especie de panoramas, por ejemplo, con el acueducto de Sevilla, donde nos permitía hacer el seguimiento del acueducto de Segovia casi desde el siglo XVII hasta el XIX, para acabar en las tiras cómicas del siglo XIX, esta colección de vistas de ciudades, se titula España Cómica, Apuntes de Viaje, en donde todas las ciudades se iban identificando con un elemento físico, y Sevilla era la Giralda, y Segovia era el acueducto, Lugo eran las murallas, o Toledo era el skyline del puente de Alcántara hasta la catedral y el Alcázar, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Haciendo un recorrido un poco cronológico muy rápido, lo que tenemos de entrada es las primeras aportaciones son las de Pedro Apiano, el cartógrafo de Carlos V, con su carta cosmográfica en el que ya aparece pues, el mundo, un mundo todavía incompleto, en donde los Estados Unidos no existen, y son una tierra que llama Bacalaerum, la tierra de los bacalaos, o esto de aquí abajo, Argentina es el Gigantus Regium, es decir, la Patagonia, el mundo de los gigantes, ¿no? Pero en el que ya la cartografía está convirtiendo a Carlos V en rey, en una especie de rey del universo a través de la cartografía. Ahora os explicaréis por qué Felipe II tenía un cuarto de mapas, que era un lugar muy importante dentro del Escorial. Bueno, inmediatamente, pero todavía Apiano se movía en el plano de la cartografía, inmediatamente vamos a pasar a la carografía, con algunos intentos iniciales como el de Sebastián Münster, y sobre todo con el Teatro del Mundo de Abraham Ortelius, que todavía se mueve en el ámbito de la cartografía, y muy especialmente con el Civitates Orbis Terrarum de George Brown, una obra ambiciosísima, publicada entre 1572 y 1617,
en numerosos tomos que reúnen fundamentalmente 550 panorámicas de ciudades de todo el mundo, y entre esas 550 el 10% aproximadamente son vistas de ciudades españolas, ¿eh? Hay 50 vistas de ciudades españolas, pero curiosamente entre esas 50 vistas de ciudades españolas 40 son de asuntos andaluces, ¿eh? Son ciudades andaluzas, 2 de Toledo, a pesar de su importancia, una para cada una de las ciudades de Burgos, Valladolid y Barcelona, y las otras 3 restantes se destinan a 3 puertos cantábricos: San Sebastián, Bilbao y Santander. Bueno, aquí si tuviéramos más tiempo haríamos el típico ejercicio de ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está contando? Si empezamos a mirar, nos damos cuenta de que de esas 50 vistas, 49 son de Hofnagel, y solo Barcelona es un dibujo que ha pasado otro dibujante directamente a Braun. Las 49 de Hofnagel, ¿qué nos están contando? Su itinerario por España. Entro por los 3 puertos del norte, me voy a las 2 capitales de Castilla, Valladolid, Burgos, de ahí voy a Toledo y al final voy donde me interesa, que es Andalucía. No hay Galicia, no hay Levante. Meto Barcelona porque iba a llamar mucho la atención que no estoy Barcelona, pero no está Valencia, no está Cartagena, no están muchas ciudades del Levante, naturalmente Baleares ni existe. ¿Qué nos está hablando ya? De viajeros, de itinerarios de viaje. Las cosas se explican de los itinerarios de viaje y del extraordinario interés por Andalucía. De hecho, Agustín Bustamante siempre dijo que el interés por las ciudades andaluzas ya viene de Braun. Ya de alguna manera está transmitiendo una mirada de España fundamentalmente andaluza, que irá incrementándose con los siglos hasta convertirse en un tópico, para bien o para mal, y que pocas veces la visión de un viajero como Joris Hofnagel ha abierto una senda tan larga y prolífica y ha marcado tanto la mirada extranjera, porque la pervivencia del Civitates es larguísima. Prácticamente la mirada sobre las ciudades españolas se congela desde el Civitates hasta finales del siglo XVIII. Todo lo que vendrá después, o casi todo lo que vendrá después, son repeticiones de la mirada del Civitates. Os he traído algunos ejemplos: Sevilla, la Fundamental de Granada. Vamos un poquito justitos de tiempo, pero esta por ejemplo, da muchísimo juego a la hora de hablar de dimensión social del patrimonio. Esta es una obra que nos está dando un discurso muy claro. Vamos a ver, estamos en 1572, solo 80 años después de la conquista. Con restos, si viéramos esto en detalle y tuviéramos una buena proyección, veríamos que todavía aparecen numerados los restos de la antigua mezquita. Se presenta una catedral que en realidad no estaba terminada todavía, pero se presenta como terminada y mucho más grande de lo que es en realidad. Unos jesuitas más grandes de lo que son en realidad. Los barrios siempre coronados por iglesias, algunas no terminadas, e incluso el perfil social de los personajes que nos están presentando, desde el caballero con la esposa, su grupa totalmente liberada frente al mundo de los moriscos y demás, totalmente cubiertos. O nos permitiría un análisis social de mucho calibre que en cierto modo está pendiente de hacer, O sea, hay estampas de Braun que todavía yo creo que pueden dar juego, incluso en un TFM y tal, pueden dar juego a seguir leyendo y contextualizando cuál es la dimensión política y social de la Granada de 1572. Esto hay otras 40 estampas de Andalucía, o sea que mirad si tenéis trabajo ahí para hacer. Cuando hablo de la proyección hacia el futuro, os traigo el ejemplo que me resulta más cercano, que no sea andaluz, que es el caso de Santander, porque me lo he trabajado. Este es el itinerario de la vista de Santander. Esta es la original de Braun, que pasa después a Kaiser Meissner, que pasa después a Álvarez de Colmenares, que pasa a una vista óptica del siglo XVIII, de esas que os decía que se utilizaba para Tutti li Mondi, es decir, están hechas al revés porque se iluminan por detrás y es
como una especie de, entre comillas, proyección, en donde se crea un ámbito, al mirar por un agujero se crea un ámbito envolvente, en realidad una expografía inmersiva en la que tú te metes, y que llega incluso a una revista del siglo XIX, es decir, podemos hacer el recorrido como la imagen, el skyline del Santander hasta la aparición del ensanche sigue sirviendo más o menos, el perfil es parecido, y en muchas ciudades pasa lo mismo. Hay algunas alternativas a Brown, pero no todas publicadas. Es el caso de Antón van de Vingaerde, que conocéis bien, conocido en España como Antonio de las Viñas, que elaboró por encargo de Felipe II durante casi 10 años. Hizo vistas de ciudades españolas, Aragón, Valencia, Andalucía, Portugal y Castilla, que se enviaron a Amberes, 60 dibujos para que se grabaran, pero nunca se llegaron a publicar hasta fechas recientes, cuando lo publicó Kagan, posiblemente por cuestiones estratégicas, porque eran tan explícitas que permitían, bueno, usos fuera del estrictamente observable. Son generalmente perspectivas oblicuas, a vista de pájaro, que permiten en un solo golpe de vista advertir el plano urbano, el detalle de las arquitecturas, generalmente bastante realistas. Después, experiencias parecidas que tampoco llegaron a la imprenta, la famosa descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos de Pedro Teixeira, el cartógrafo de Felipe IV, del Rey Planeta, que es conocido sobre todo Pedro Teixeira, que es de origen portugués, por su famosa topografía de Madrid, pero también por esta descripción de España, sus costas y puertos, que Fernando Marías y Felipe Pereda tuvieron la fortuna de encontrar en la Biblioteca Nacional de Austria, los planos de las descripciones conocidas, los dibujos de las descripciones conocidas, y publicaron con Nerea hace ya algunos años. Pero el tono normal o habitual en esa época, en el siglo XVII, eran, por ejemplo, esta cosa que hace un francés que se llama Bernard Martin, que se titula Voyage faits en divers temps en España, Portugal, Alemania, la Francia y demás, que acompaña sus textos con una docena de delirantes estampas con recreaciones de ciudades y conjuntos urbanos españoles. Por ejemplo, esto de aquí, que parece el castillo de Aladín, es la Alhambra, que él llama Lambra, Lambra Chat de Reynade, parece sacado de, no sé, de Disney. Esto de aquí, si no recuerdo mal, creo que es Puerto de Santa María, bueno, con unos esclavos aquí abajo, bueno, una cosa delirante. Este era el nivel de conocimiento, ¿no? Si te salías de las estampas de Brown, que seguirán condicionando muchas veces la forma de situarse, incluso viajeros del siglo XIX se van a seguir colocando ante las ciudades españolas siguiendo la estampa de Brown, que han vuelto a utilizar, pues yo que sé, en el Juan de Colmenar, que es una versión de bolsillo que se publica ni más ni menos que en 1707, es decir, siglo y medio más tarde, se siguen utilizando las mismas vistas que había utilizado Brown para ediciones de bolsillo que se podían llevar y que naturalmente acompañaban a estos viajeros. Ahí tenéis Cádiz, Granada y demás. Bueno, ¿cuándo empieza a cambiar esto? Pues con la Ilustración. Hasta el Gran Tour, España no había participado especialmente en el Gran Tour de los viajeros europeos, pero hay una serie de circunstancias que van a cambiar eso. Por un lado, la aparición de la Academia de San Fernando. Con la aparición de la Academia de San Fernando, algunos ilustrados españoles empiezan a preocuparse por, dice literalmente Pons, a ver si encuentro el texto, por intentar evitar las narraciones ridículas de ninguna importancia ni interés de los viajeros extranjeros. Está pensando en un Bernard Martin o en algunos otros. Antonio Pons, que es un pintor ilustrado y secretario de la Academia de San Fernando, que se ha formado en Roma y en París, es autor de los 18 volúmenes del viaje de España,
que se convierte en un auténtico catálogo artístico del reino, introduciendo algunas vistas urbanas. Decía del libro Antonio Pons del viaje a España, Méndez Pelayo, que era más que un libro, que era un momento de la historia de nuestra cultura. Es la primera vez que un académico español se pone ante el patrimonio español con una mirada que pretende ser local y basándose en documentos y en bibliografía real. Es la primera vez que se intenta hacer una mirada científica local, no extranjera, hacia las ciudades españolas. Hay algunas cosas más que confluyen. Por ejemplo, la aparición de los Ports de France de Joseph Vernet, que van a fascinar a todos los pintores europeos y muy especialmente en la corte española, y que van a promover que la propia corona española empiece a encargar primero a franceses y luego a pintores españoles la realización de vistas de puertos españoles, unos puertos españoles que os recuerdo que estaban en plena renovación. Todo esto coincide con la política ilustrada de Carlos III, de renovación de los puertos españoles, las nuevas provincias marítimas, la apertura al comercio con América, etcétera, etcétera. Es una historia con bastante recorrido. Por aquí van a pasar un ingeniero como Pedro Groyer o Pierre Groyer, que es un francés al que se le encarga una serie de vistas, de perspectivas de los puertos de mar en España. Solo 6 llegarán a grabarse, hace bastantes más dibujos, pero se van a grabar 3 vistas del puerto gaditano de la Carraca, otras 3 vistas de Cádiz, Sevilla y Luarca en Asturias. Esos son los que se editan. Y luego conocemos algunos dibujos que no llegaron a grabarse, como esta vista de Córdoba. Esta es la vista de Córdoba, es una vista de Sevilla y una de las 3 vistas de la Carraca, del puerto de la Carraca. Hay otros 2 franceses, además del entorno de Joseph Vernet, que son François Ly y Alessandro Jean Noël, a los que se les encarga también una colección de puertos de España y Portugal, que iba a ser en teoría a continuación de la serie grabada en base a los Ports de France de Vernet, de los que se llegan a hacer pocas vistas. Nunca llega a concluirse, pero una de las más famosas es esta vista del puerto de Cádiz. Las que sí van a prosperar Carlos IV a 2 pintores, Mariano Ramón Sánchez, al que se le encarga una colección de vistas panorámicas de caminos, puertos, bahías, islas y arsenales de la península ibérica, de los que llega a realizar, no tengo aquí la cantidad, sí, son 118 vistas valiosísimas, casi todas en patrimonio nacional, excepto algunas excepciones como esta que está en el Museo del Prado, en la vista del puerto de Santa María, que nos dan un pintor que trabaja con cámara oscura y que nos dan un magnífico balance de la situación de los puertos españoles a finales del siglo XVIII. Tenemos vistas de Málaga, de la entrada a Granada, esta vista de Trianas de la Torre del Oro, que es un detalle, y cosas así. Esa colección se complementa con las famosas vistas de Luis Paretti Alcázar, que habéis podido ver en el Prado hace apenas unos meses, solo para el País Vasco. Es decir, el único tramo que se queda sin hacer por Mariano Sánchez es el País Vasco, que se le encarga a Luis Paretti. Pero además, todo esto coincide con la llegada en sucesivas oleadas de una serie de viajeros extranjeros, fundamentalmente británicos al principio y franceses después, en parte por una curiosidad espontánea y muy inmediatamente por el asunto de la guerra de independencia primero y de las guerras carlistas después. De alguna manera España se pone de moda. Inicialmente los primeros viajeros como Swinburne, como Murphy, son viajeros muy interesados por las antigüedades árabes, que les va a hacer que revisiten, de la que están revisitando las antigüedades árabes, revisitan la imagen de las ciudades andaluzas, como esta vista de Córdoba. Pero la pieza fundamental, quizá uno de los mejores productos editoriales que se hayan podido ver en España, son las vistas del Voyage pittoresque et historique de la España del conde Alexandre Louis Joseph Laborde,
En realidad un tipo además de origen español, porque su madre era española, perdón, su padre era español, incluso vamos a una persona vinculada al ejército francés, y era un buen conocedor de la lengua y de la realidad del país. Laborde, que va a contar con la ayuda, con el apoyo de Godoy, compone 4 grandes volúmenes. Cuando hablo de 4 grandes volúmenes, lo estáis viendo ahí, 618 por 460. Vamos a ver, un poquito más pequeño que esta mesa, abierto. Nosotros para esta exposición tuvimos que hacer vitrinas a medida, porque no nos cabía en ninguna parte, aparte que pesan una barbaridad. Son unas estampas de una calidad extraordinaria, es decir, es lo mejor que se podía hacer en materia editorial en 1806-1820, y con una mirada además muy nueva, muy fresca, sobre las ciudades españolas, donde junto a las antigüedades que interesaban particularmente a Laborde, ya tenemos los adelantos de la arquitectura y de las obras públicas, tenemos arquitectura neoclásica, tenemos una Barcelona supermoderna, jardines, muelles, paseos, lo que nos da, combinado con Mariano Sánchez, un panorama muy real, muy realista del estado de las ciudades españolas a finales del 18. Pero además al interés creciente por todo lo español se unen algunos episodios bélicos, fundamentalmente la Guerra de la Independencia, os voy pasando imágenes para que veáis, y las guerras carlistas, que provocan la llegada de una larguísima serie de dibujantes profesionales, militares, aficionados, corresponsales, entre los que destacan algunos viajeros estrictos como David Roberts, del que hablaré después, o gente como Locker. Locker, por ejemplo, es un diplomático que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tiene que hacer un viaje para entregar unos despachos a Wellington en Fuenterrabía, desembarca en Barcelona porque no puede desembarcar, y aprovechando eso remonta todo el Ebro, va viendo cómo están las ciudades españolas después de las destrucciones de la Guerra de Independencia, se da un paseo por el norte, baja hasta Madrid, no puede bajar más y vuelve a salir hacia Levante por Valencia. Después, en 1824, tampoco es casual la fecha, publica esas estampas. ¿Por qué? Porque acaban de entrar los 100.000 hijos de San Luis, es decir, el interés francés-inglés por la situación política de España en 1823 se ha reactivado. Aprovecho las vistas que hice en 1808, 9, 10 y las redito en 1823. Es el caso de Locker, es el caso de Cumberland, por ejemplo. Hay algunos viajeros más. El caso de David Roberts es un caso de interés mucho más editorial. David Roberts venía de hacerse muy conocido a nivel internacional con su viaje a Egipto, es el de las famosas estampas de la esfinge semienterrada, y apuesta todo al redescubrimiento de las ciudades españolas con una propuesta editorial carísima en la que apuesta prácticamente todo su dinero para lograr varios tipos de productos editoriales. Él cubre todo el marco del mercado editorial, desde el gran formato de los Pictures Sketch, que son el formato más grande, 548 por 388, a esas mismas estampas, estarlas sacando en formato pequeño, en blanco y negro. Para esto tiene que contratar litógrafos, educar a algunos litógrafos nuevos. Él controla todo el proceso editorial y el resultado final de sus estampas es insisto, de lo mejor que había en el mundo de la litografía, una litografía que se estaba haciendo con el mercado editorial, que se podía conseguir en torno a 1836, 35, 36, 37. Podemos incluso conocer todo el proceso editorial. Una de las obras que presentábamos en la exposición de Oviedo es esta obra que conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias, una vista del atardecer en Carmona, que luego se convierte naturalmente en una estampa. Es el caso de otro personaje muy paralelo a Roberts, que es Louis, el John Frederick Louis, que trabaja un poco con las mismas premisas. Aquí pongo un homenaje a Sergio Ramírez con Ronda, que es uno de los lugares favoritos de estos viajeros decimonónicos. Y estaría también el caso de Georges Vivian, del que además conservamos en la Biblioteca Nacional de Madrid los originales, un álbum maravilloso de dibujos originales que van a dar lugar a su Spanish Scenery
en donde en el original tenemos las verdaderas dimensiones de las cosas y luego en las estampas nos encontramos pues esa catedral de Málaga un poquito alterada para que adquiera la personalidad vertical suficiente para presidir el puerto de Málaga, ¿no? Bueno, habría algunos otros ejemplos, viajeros alemanes, por ejemplo, de los que apenas sabíamos nada, como Wilhelm Gale, con esta maravillosa acuarela original de la Puerta del Sol, que luego se traduce en una estampa de su Erinnerungen aus Spanien. Viajeros que no llegan a imprimir, el caso de Adrien Dosat, un francés que acompaña al Baron Taylor en su campaña de compras de obras de arte por España, con esta portada del antiguo Hospital de San Sebastián en Córdoba, que estaba mal catalogada, estaba catalogada como portada isabelina en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y que es fácil, bueno, no es fácil porque lleva un rato reconocer que es la portada del antiguo Hospital de San Sebastián, justo enfrente de la Mezquita de Córdoba, lo que hoy es la Oficina de Turismo de Córdoba, y el Palacio de Congresos. Bueno, naturalmente esas imágenes, por ejemplo, se trasladan a la prensa. Es decir, esta imagen de la Catedral de Málaga, que está tomada de David Roberts, el fenómeno del plagio a partir de aquí es exponencial, ¿eh? Todos copian a todos. Esta imagen bastante tosca de xilografía del Semanario Pintoresco Español está sacada directamente de una estampa mucho más compleja de Roberts, de su Pittoresque. Y aquí es donde aparecen los españoles. Genaro Pérez Villamil, primer catedrático de paisaje de la Academia de San Fernando, es el primero que intenta hacer un negocio a la manera de Roberts, con su España artística y monumental, vistas y descripciones de los sitios y monumentos más notables de España, que finalmente tiene que editar en Francia, porque no encuentra ninguna imprenta ni litógrafos que le suministren suficiente calidad en España en ese momento, pero es el intento de emular lo que están haciendo los viajeros extranjeros desde el mercado local. Aquí empezarán a aparecer ya cada vez más los autores y editores españoles, el caso de Parcerisa con sus Recuerdos y Bellezas de España, editada entre el 39 y el 65 en 10 tomos, con esta que traigo a la vista de Málaga, y se hace una especie de reedición de todo esto, ya con textos de Pedro de Madrazo y algunos otros autores en España, sus monumentos y artes. Aquí tenemos la vista de Córdoba, otra de Sevilla. Inmediatamente después lo que nos aparece son una serie de viajeros ya franceses y de otros orígenes de enorme interés. Quizá el más llamativo de todos es el viaje por España del Barón de Davilliers, ilustrado por Gustave Doré, que en realidad Gustave Doré lo que estaba preparando era la edición del Quijote, y dice que viene a España a empaparse de color local con su amigo Davilliers, que es un especialista en cerámica y quizá uno de los primeros grandes hispanistas españoles, y que a base de viajes por la península, hemos visto aquí, creo que lo tenemos aquí, esto es no sé, no, lo tengo un poquito más, a ver, no, lo tenía para atrás, perdonad, tengo aquí un dibujo que publiqué, que se conserva en el Louvre, de una carta de Davilliers y Doré. Es que se ve muy mal. Es un dibujo que aparece en una carta que está en el Louvre, lo podía haber traído como imagen, en donde Doré está dibujando cómo están los dos tumbados en la cama con los instrumentos de su oficio, uno con los libros y otro con la pluma, durmiendo a pierna suelta. En otra están comiendo una pitanza ahí con un tabernero, y bueno, pues nos da un poco una idea del clima de socarrón que había entre estos viajeros, que también vivían la experiencia del viaje a España pues como una aventura exótica, manontropo, es decir, bueno, pues sí, había bandoleros, pero no muchos. Bueno, aquí podríamos hablar de todo el clima que rodea el mundo del viaje. Y eso finalmente se acaba condensando, pues eso, en estas vistas bien del viaje de Davilliers y Doré, muchas de ellas tomadas prestadas del viaje de Roberts.
bien el viaje interesantísimo de unas primeras escritoras y viajeras sobre España, una interesantísima autora, Luisa Tennyson, la esposa de Tennyson, el fotógrafo, y acompañado por un dibujante interesantísimo que es el sueco Egon Lundgren, que está estudiando Rocío Orellana en Sevilla, y que nos da una mirada muy diferente sobre tanto el texto como las estampas sobre la España del momento. Sería el caso de las ilustraciones también de los hermanos Bois para el viejo viaje de Théophile Gautier, que era un viaje en realidad de los años 30, en donde nuevo podemos ver estampas que están copiadas directamente de Doré, que las había copiado de Roberts, ¿vale? O sea, le podemos seguir la pista a las estampas. En ese momento, digamos, todo se rompe con la aparición de la fotografía y de alguna manera el género termina, y sobre todo con la aparición, bueno, pues es un momento ya de transformaciones urbanas muy potentes, y la aparición de un tipo nuevo de vedutistas, como Alfred Guesdon, que es un francés que publica prácticamente toda l'Europe a vol d'oiseau, España a vuelo de pájaro, Italia a vuelo de pájaro, Francia a vuelo de pájaro, con un sistema cartográfico en el que posiblemente ya se apoyó en vistas desde globos aerostáticos, incluso algunas rudimentarias fotografías desde globos aerostáticos que permiten al menos cuadrangular el espacio, aunque luego el sistema de proyección vertical sea muy similar al de las coreografías del siglo XVI, pero una mirada mucho más panorámica, que incluso en algunas ciudades he traído Sevilla y Jerez, pero si hubiera traído, yo que sé, Valencia o Barcelona, ya empezamos a ver las chimeneas de las fábricas detrás, el puerto de Valencia y la playa de Malvarrosa al fondo, es decir, unas ciudades que ya se están transformando, no sé si llegáis a ver ahí el humo, se están transformando en emporios industriales. Aquí ya tenemos el puente de Triana de hierro, ¿no? En ese momento, digamos, la aparición de la fotografía desplazará el interés de las vistas urbanas hacia el mundo de la fotografía. Dejará de ser ya tan interesante la representación estricta o más o menos elocuente de las ciudades, para pasar más al mundo de la tira cómica, como en esta España cómica o demás. No querría terminar, yo en realidad iba a unir, pero ya casi he cumplido la hora, me vais a dar nada, 5 minutos. No querría terminar sin hablar de otro tema, que es, muy bien, ahora tenemos las vistas de las ciudades andaluzas, pero ¿cómo se proyectan estas ciudades andaluzas hacia el exterior? ¿Para qué sirven estas vistas? Y aquí abriría otra línea de investigación que tengo en relación con las exposiciones universales, con la capacidad divulgativa de las exposiciones universales, con la búsqueda, por ejemplo, de las identidades nacionales a través de los pabellones nacionales de arquitectura, en donde vamos a ver reaparecer todo este mundo que hemos ido educando en la mirada del extranjero. Porque una cuestión fundamental en el mundo del siglo XIX, las exposiciones universales se transforman en el gran divulgador de estereotipos universales, y de alguna manera se están beneficiando del museo mental que los europeos habían ido atesorando. Y en ese museo mental, en ese mundo enciclopédico de las identidades nacionales, era muy importante que se hablara de ti, aunque fuera mal. Una de las virtudes y uno de los problemas que tuvo España es que a lo largo del siglo XIX, precisamente por toda esta labor que habían hecho los viajeros, tuvo una imagen hacia el exterior muy potente. Es verdad que muy mermada, que cargada de estereotipos, que castigó a veces la imagen nacional, ¿no? Esos que algunos llaman la leyenda negra, pero tenía una identidad, ¿vale? Es mucho peor no tenerla. No os quiero comentar, yo trabajo también, por ejemplo, el tema de pabellones latinoamericanos, no os quiero comentar los problemas de los peruanos y qué contar de los argentinos, ¿no? A la hora de presentarse en una exposición universal, ¿con qué imagen me presento? ¿Qué es un...? Es que estas cosas luego lo cortáis en la grabación, ¿no? Si cuento chistes de argentinos, ¿no? Ese chiste que sea
que se ha dicho siempre de que es un argentino, ¿no? Dicen que es un italiano que se cree francés pero habla español, ¿no? Bueno, pues esto está detrás de todos estos problemas. Es decir, cuando he estudiado los pabellones argentinos en algunas exposiciones, me toca ahora dar una conferencia sobre el asunto, es que Argentina no sabe qué presentar. Todavía Perú y México tienen arqueología precolombina y pueden presentar el templo de Xochicalco. En Perú en el 89 presentan un templo inca y tal. Bueno, vale, nos las podemos arreglar, pero Argentina no. Entonces, España, ¿qué problema tiene? Pues que tiene una identidad muy potente en el siglo XIX, lo que pasa es que, bueno, pues un poco mermadita, ¿no? Y un poco opresiva. España tiene muchísima presencia en el mundo, por ejemplo, de la arquitectura orientalista. He traído esta imagen del Jardín de Invierno del Hotel Continental de París, de la exposición del 78, pero os podía haber traído, que no sé muy bien por qué la he borrado, la Giralda de Nueva York, ¿vale? Que no sé, es posible que la tenga la última de todas, permitidme, a ver si la tengo la última, no sé si la llegué a borrar de todo. Os estoy haciendo un poco spoiler, pero es que traía muchas imágenes, madre mía. Sí, la tengo ahí. La Giralda de Nueva York, que era el edificio más alto de Nueva York de finales del 19, coronando el Madison Square Garden, ¿no? O esta reproducción de la Giralda en el primer mall que se construye en Kansas City, que justifica que la avenida de Santa Justa en Sevilla sea Kansas City porque están hermanadas. Sevilla y Kansas City están hermanadas porque es la primera Giralda de los Estados Unidos, ¿no? Eso explica que la sinagoga central de Nueva York en 1872, una sinagoga judía, sea una mezcla de la mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Esto tiene una historia complejísima que no me da tiempo de contar, que pasa por Leipzig, pasa por las sinagogas francesas y de ahí salta a Estados Unidos, ¿no? En absoluto es casual, es producto de una cultura visual que se ha ido atesorando durante varios siglos a través de esas vistas de ciudades. Si me permitís muy rápidamente, insisto, son 5 minutos, os presento algunos ejemplos muy rápidos de cómo todo eso se traslada pues, al mundo del orientalismo internacional. Todo empieza en la exposición de París de 1867, que es el primero en el que se invita a los países a presentar pabellones nacionales. España opta en ese momento con un pabellón de Jerónimo de la Gándara inspirado en el Palacio de Monterrey, una de las primeras incógnitas de la ecuación, es decir, nos tenemos que presentar ante el resto de los países con una arquitectura que nos sea propia. ¿Qué opciones tenemos? Los debates se van a centrar enseguida en torno al neoplanteresco, es decir, el mundo del arte de los Reyes Católicos, o hacia algo que llamamos mudéjar. Mudéjar en ese momento no es lo que hoy entendemos por mudéjar, era todo lo que tuviera algún tipo de aire a arte hispano-musulmán. Cuando en prensa del 19 veáis hablar de mudéjar, os remito a un artículo fantástico de Antonio Urquizar sobre el término mudéjar en el siglo XIX, Amador de los Ríos y demás. En el 67 se opta por Reyes Católicos, os recuerdo, 67, año anterior a la Revolución del 68, identificación de Isabel II con la figura de Isabel la Católica. Bueno, ya vais pergeñando un poco el mapa político, ¿no? 73, voy a soltar algunas cosas, 73, Primera República, preferimos un pabellón mudéjar que nos recuerda, dice la prensa de la época, la tolerancia de la sociedad, de las tres culturas, todo muy relacionado con discursos republicanos. Por el camino tenemos un montón de incógnitas. En el 78, en la exposición de París del 78, se hace una especie de fusión de edificios árabes, andalusíes y algunas cosas toledanas para dar este pabellón, que es quizá el primer gran pabellón orientalista español, que conocemos además incluso su color a través de este óleo de Alejandro Ferrán. Y también veis lo que era una calle de las naciones. Tenemos el pabellón de España al lado del pabellón de China. Es decir, es un mundo de confusión, de referencias rápidas, de paseos panorámicos
como si fuera un libro de esos de ciudades, un libro de viajes por el mundo. ¿Cómo sigue la polémica? Bueno, me estoy saltando bastantes cosas, pero ¿cómo sigue la polémica con el pabellón del 89, de 1889 en París, en donde Arturo Mélida y Alinari sin duda ha leído el texto que ha publicado en 1878 Luis Domènech y Montaner, diciendo que un solo estilo no puede representar la diversidad cultural e histórica de España y que hay que adaptar diversos estilos. ¿Qué hacemos? Un cuerpo central mudéjar, levemente rematado a la manera de Reyes Católicos, como si fuera otra obra de Arturo Mélida, que es la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, al lado de San Juan de los Reyes, mezclado con dos salas laterales inspiradas en el mundo del gótico levantino y rematado por Castilla, digamos, que es el mundo de los Reyes Católicos. Es decir, una especie de propuesta de arquitectura federal, que es en el fondo lo que luego va a hacer Aníbal González en la Plaza de España de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. ¿Vale? En ese marco, 1898, problemas con las colonias, Exposición Universal de París de 1900. ¿Qué dicen los de 1900? Pues leo el texto y con esto ya voy terminando. Dicen exactamente que, a ver si lo tengo por aquí, algo así como que, el colmo de la inoportunidad, estoy citando a Gonzalo Reparaz, el colmo de la inoportunidad hubiera sido presentarnos ahora ante el mundo a recordarle con un estilo más o menos mudéjar nuestros antecedentes orientales y berberiscos. Servimos y hemos de servir para algo más que para presentar una de las notas pintorescas destinadas a combatir el aburrimiento universal. No está de más, ante estas gentes que se empeñan en mirarnos como un pueblo de toreadores, de inquisidores y de frailes, el recuerdo de nuestras universidades de Alcalá y Salamanca. Es decir, como reacción al 98, lo que pretende el gobierno español es presentar una imagen culta, europea, clasicista, con este recuerdo a las universidades de Alcalá y al Palacio de Monterrey de Salamanca. Todo esto va a desencadenar, va a ser primera medalla en la exposición de 1900, va a desencadenar una moda que se conoce como estilo Monterrey, estilo renacimiento español, o decía el arquitecto Luis Lacasa, estilo remordimiento español, que va a tener enorme éxito. Es decir, Estados Unidos está plagado de edificios de este tipo, el Museo de San Diego, yo que sé, el Parlamento de Guatemala, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial de Palencia, el Teatro María Cristina de San Sebastián. Es decir, hay un montón de ejemplos de este estilo Monterrey. Ahora bien, el estereotipo está plenamente asentado, y nos vamos a encontrar en esa misma exposición, donde la imagen oficial de España es este espectáculo que tuve el interés en estudiar y encontrar los planos en los Archivos Nacionales de París, que es un espectáculo que se titula Andalucía en tiempo de los moros, un espectáculo privado, promovido por un editor francés, concebido como una especie de parque temático, con esa giralda a 2/3 de su escala, un patio de torneos para luchas entre moros y cristianos, casamientos gitanos, venta de esclavas, bailes naturalmente de todo tipo de bailes flamencos. A la giralda se podía subir, estaba totalmente dorada y se podía subir en mula, reproduciendo en el fondo lo que hemos estado viendo en las estampas de Roberts y compañía. Este es el aspecto que tenía más o menos a color este espectáculo de Andalucía en tiempo de los moros, con sus inevitables gitanas, sus bailes flamencos. Esto es el proyecto del patio del supuesto patio de los leones, que en realidad es el patio de las doncellas del Alcázar de Sevilla, con una fuente de los leones en el centro, con bombillas de luz entre los paños de Sepka, para crear el efecto nocturno. Incluso nos encontramos con otra opción, si me apuráis, todavía más perversa, ¿no?, que es
el Palais des Illusions, que es una instalación de la empresa Saint-Gobain, los fabricantes de cristales. Los que tengáis un Citroën o un Peugeot tenéis un cristal de Saint-Gobain, que en ese momento eran los principales fabricantes de espejos del mundo, y para promover sus espejos priorizaron o construyeron este espectáculo óptico, que es en realidad una sala octogonal con espejos laterales y luces entre los atauriques que producían este efecto de pasillos infinitos, y en realidad lo que nos está ligando es la alta tecnología con el uso de decorados orientalistas, vagamente inspirados entre la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, pero está ligando también ese mundo del orientalismo a lo más tecnológico del momento, porque el orientalismo se había convertido en un estilo particularmente dúctil para la decoración de escenografías de quita y pon. Bueno, la visión, digamos, la visión orientalista nos seguirá sirviendo durante mucho tiempo como imagen nacional. Este es el pabellón de Bruselas, la Iberoamericana de Sevilla, en donde tenemos esa fusión de todos los estilos españoles en la Plaza de España, pero sigue habiendo el inevitable pabellón plateresco y el inevitable pabellón mudéjar, que soy el Museo de Antropología, creo, o de Etnografía de Sevilla. Os he quitado aquí las imágenes de Star Wars, en las que se utiliza, es el único escenario real para unas películas de Star Wars que se ha utilizado, es la Plaza de España de Sevilla. Y digamos nos quedaría un último episodio en esta pelea entre el neoplateresco y lo neomudéjar o lo neoárabe, que es la construcción del Colegio de España en París, donde tengo el privilegio de publicar ahora, muy próximamente, en un libro, los croquis iniciales que hace Modesto López Otero, en donde sigue dudando entre las dos ideas, si me voy a Monterrey o me voy a un pabellón neomudéjar. Finalmente optamos por una especie de Monterrey modernizado, pasado por la Escuela de Madrid, el mismo clima en el que se estaba construyendo la Ciudad Universitaria de Madrid, pero es que la inauguración del Colegio de España en París de 1929 nos separa solo 8 años del Pabellón de la República de 1937, de Sert, en donde va a ir incluido el Guernica de Picasso, en un mundo ya en donde han pasado todos estos escenarios de cartón piedra, inspirados en las viejas vistas de los viajeros, que van quedando atrás, esos fugaces recuerdos de Granada, de Salamanca, de Sevilla. Miranda o Granada, me imagino, por la Alhambra. ¿Para dónde vía Málaga? ¿Para la catedral? ¿Para la Alcazaba? ¿Para vistas más generales? Es decir, ya que estamos en Málaga un poco, ¿cuál sería la visión que se da de Málaga, que será muy diversa, pero en general, cuál es esa visión más prototípica? A ver, sin haber hecho el análisis muy personalizado de Málaga, me he ocupado más de otras ciudades. Yo sí que advierto dudas, o sea, hay bastantes dudas con Málaga, no se acaba de encontrar el buen punto de vista. Hay ciudades que se le encuentra el punto de vista más fácil y ciudades que cuesta un poquito más. Málaga es una de ellas. Yo las que he visto más mayoritarias es la del puerto, con la catedral generalmente un poco recrecida, para que destaque sobre el caserío, porque no destacaba mucho, y la Alcazaba al fondo, que también se hace más grande, porque si no, no se ve. O sea, si tú haces una fotografía desde el puerto, te va a quedar la catedral disminuida y la Alcazaba muy lejos, con lo cual tienes que aumentar un poco el tamaño. Esto era algo habitual, es decir, que adaptaras las escalas. Y luego sí que me encontraba algunas vistas, yo creo que es la Vogue, y no sé si Roberts tiene una también desde un lugar que yo en mi condición de foráneo no identifico bien, que es algún punto desde el otro lado de la ciudad. Bueno, creo que una de las que ha puesto, creo que está tomada desde el Monte Calvario. Sí, ¿no? Que se ve como la Alcazaba a un lado y la catedral al fondo, y por allí nos van a ayudar. Es muy frecuente desde la Trinidad, desde el campamento, desde el convento de la Trinidad, son muy frecuentes, que era la entrada desde tierra, sobre todo
vistas de españoles. Claro. La pintan desde ese punto. Desde tierra. La primera visión que tienen llegando desde tierra frente a los extranjeros, que pintan más la visión de la bahía desde el mar. Pero una de las que ha puesto, creo que Luis, era, y además se repite en muchas ocasiones, tú lo habrás visto también seguro, desde el Calvario, justo detrás de la Victoria, porque era una vista muy buena de la parte trasera, porque o bien la hacían desde el mar o desde el puerto, como tú bien indicabas, o bien también desde esta parte más alta. Y yo creo que ahí el Monte Calvario estaba un poco como referente. Yo creo que una de las que ha puesto era desde el Monte Calvario. Tengamos en cuenta también que esto es una práctica habitual en el 16, pero también en algunos viajeros del 18 y del 19, que en realidad son vistas hechas desde lugares imaginarios. Es decir, ellos han tomado apuntes en tierra, pero luego son capaces de proyectar 10-15 grados hacia arriba lo que están haciendo. Insisto que por un sistema de triangulación es una cosa que se hace con un aparato que se llama el báculo de Jacob, que es algo equivalente a cuando veis topógrafos trabajando en las carreteras, que está uno en un punto con un palo y el otro con un visor, triangulando. En realidad eso se hace, es un sistema de triangulación. Puedes proyectar hacia arriba la vista. Entonces, a veces son lugares imaginarios. Lugares imaginarios se colocan unos metros por encima de donde tú has hecho la vista, con lo cual no siempre es fácil de identificar el lugar exacto, porque no es un lugar exacto. Claro, las ciudades que conoces las conoces mejor, ¿no? Yo, en el caso de Santander, se hace siempre como desde San Martín, pero no es desde San Martín, es un punto alto por encima de San Martín. Hay una cierta capacidad de manipulación topográfica de las vistas, ¿vale? Pero tomo nota, Trinidad y Monte Calvario, ¿vale? Sí. Justamente estaban allí los campamentos de Isabel la Católica y de Fernando, por tanto, donde tenía las buenas vistas de la ciudad, con la cuestión estratégica incluso. Yo tenía una pequeña pregunta, pero si me disculpáis. A mí me interesa mucho y además abrir una idea de investigación a los estudiantes de máster. Las visiones de las ciudades andaluzas desde Hispanoamérica, en época virreinal, porque sí están muy estudiadas todas sus visiones de sus ciudades, como parte de su creación de su identidad, del dominio español, etcétera, del nuevo orden, pero es que representan ciudades españolas y andaluzas, pintores que nunca han estado, pero que reciben el encargo de los andaluces españoles que van allí a vivir y hacen dinero y piden ese encargo, ¿no? Y ya la cosa cambia y es otro tipo de propuesta, ¿no? Y son paisajes que me parecen que hay que prestarle atención, así que como... Son ciudades imaginarias, es un tema interesantísimo, son ciudades imaginarias a menudo. Yo he visto algún caso de representaciones de ciudades españolas, sobre todo de Nueva España, hechas desde Nueva España, representadas de una manera más o menos coherente en lo topográfico, pero totalmente idealizadas en la arquitectura, representando unas villas que parecen villas coloniales, ¿no? Algo absolutamente fascinante, que es la imagen proyectada, que es un tema de estudio maravilloso. Hay un libro reciente, fantástico, de un historiador español que lleva muchos años en el Colegio de México, que es de hecho el director de doctorado del Colegio de México, se llama Tomás Pérez Bejo, sobre las ciudades virreinales. Y es un estudio fabuloso, sobre todo él es historiador del arte, y tiene un fuerte componente social el estudio, porque a menudo son representaciones políticas. De hecho, estudia, digamos, una parte específica de este tipo de vistas que yo no he tocado, que son esas vistas que además te están representando un acto público, desde una procesión a una plaza de toros, a un ajusticiamiento, pensar en las vistas de la Plaza Mayor de Madrid con autos de fe, y un poco la liturgia política que había detrás de esas representaciones, en donde la ciudad es un marco. Entonces, en el ámbito, digamos, de los estudios urbanos y de los estudios de los espacios urbanos y de la mirada sobre los espacios urbanos, que es un ámbito de estudio bastante complejo en sí mismo, como espero
haber demostrado. Hay muchísimo por hacer, ¿eh? Es un ámbito de trabajo interesantísimo, tu propuesta es magnífica, todo el tema de los diálogos urbanos, o sea, de cuánto influye el urbanismo español o la teorización urbana española en el mundo americano y viceversa, ¿no? Luego cómo vuelve de retorno. Sí. ¿Cómo es el apellido del autor? Pérez Bejo. ¿Pérez? Tomás Pérez Bejo, separado. Es muy bueno. Es muy bueno. Es cántabro. Es un gachupín, como dice él, soy gachupín. Es un tipo formado en la Complutense y es el tipo que ha coordinado, pues un español que ha coordinado todos los actos de la independencia de México hace unos años. Tiene una magnífica exposición, se titula De novohispanos a mexicanos, sobre la imagen del criollo. Es un mundo, el de los estudios americanistas, interesantísimo, y Tomás Pérez Bejo es una referencia ahora mismo. Es un tipo muy aprovechable. Bueno, pues estamos. Muchas gracias a todos.